El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre o los animales comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentimientos para comunicar. Lenguaje por estudiado por la lingüística, ciencia que se dedica al estudio del lenguaje. Partiendo de este concepto, se desglosarán una serie de temas en relación con este mismo, como lo son los factores que influyen en el lenguaje. Factores que influyen en la adquisición del lenguaje. Madurez neurológica. El lenguaje tiene su centro principal en el cerebro, así que una alteración en alguna estructura cerebral encargada del lenguaje hará que la persona presente alteraciones en el lenguaje. Factor fisiológico. Es el funcionamiento óptimo a nivel respiratorio y del bucofonador, es decir, que es el conjunto de órganos que intervienen en la adquisición del lenguaje. Factor perceptivo. El sistema sensorial es el que permite la percepción de los estímulos del entorno. Un buen estado de los distintos sentidos proporcionará una correcta interpretación de lo percibido, así como su adecuada elaboración simbólica. Las alteraciones a este nivel ocasionan dificultades para el reconocimiento, discriminación e integración del lenguaje, afectando al proceso de comprensión y a la elaboración simbólica de los estímulos y los códigos lingüísticos. Factor por observación. Es el punto de partida para la comunicación y el lenguaje. La observación dirigida a reconocer un objeto y utilización de diferentes fases, a fijar la atención en un acontecimiento y sacarle múltiples posibilidades comprensivas o expresivas, y a contemplar un dibujo o sacarle partido a un cuento. Factor por imitación. Para aprender a hablar, el niño necesita un modelo. Así aprende el lenguaje que oye. Existen ciertos errores que indican que el niño es capaz de elaborar ciertas reglas en el uso de verbos irregulares, pero correctas en los verbos regulares. Para que el niño imite ciertos modelos, es preciso que sepa procesar y almacenar información relativa y las conductas sociales que prevea las circunstancias de ciertas acciones y controlar su conducta personal. Factor por interacción. El niño clasifica, analiza, establece relaciones, debe operar activamente de forma concreta e intuitiva con el mismo lenguaje. Así conseguirá capacidad mental a la imitación e interés por comunicarse es una característica de la relación adulto-niño. Los deben adaptar a la capacidad de comunicación del otro y desarrollar a través del diálogo. Factor juego. Brunner estudió la relación entre juegos y la adquisición del lenguaje y describió las interacciones entre el adulto, los objetivos y el niño. El adulto y el niño se implican para elaborar procedimientos que asignen la interacción. El interés de estos juegos está en las relaciones sociales, que están en consonancia con los usos del lenguaje, disponen de un centro de interés y analizan objetos y realidades. Por eso hay que cuidar los modelos de los adultos. El lenguaje es lo que nos diferencia de otras especies. Por medio del lenguaje establecemos vínculos que nos unen con las demás personas. Expresa todas sus motivaciones, gustos, pasiones, sentimientos y emociones. Ha sido portavoz de sociedad, ya que por su medio se logran conformar grupos humanos. Pensamiento. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Es una facultad propia del ser humano por medio de la cual el hombre y la mujer se valen para crear, indagar e investigar. El pensamiento está muy unido con el lenguaje, en tanto que por medio del lenguaje el ser humano nombra y define la realidad, lo que lo rodea. En la unión del lenguaje y pensamiento se posibilita nombrar, conocer y trascender. Nombramos al pensamiento la realidad desconocida. La adquisición del lenguaje. Existen numerosas aproximaciones y estudios sobre la adquisición del lenguaje. Algunas teorías tratan de explicar la adquisición de la lengua materna y otras centran su estudio en la adquisición de una segunda lengua. Por lo general, estas teorías intentan responder a cómo una persona adquiere su conocimiento del lenguaje y las condiciones que facilitan un exitoso dominio del mismo.
Entre las principales teorías sobre la adquisición del lenguaje destacan los modelos proporcionados por Chomsky, Brunner, Piaget, Vygotsky y Skinner. La teoría de Chomsky, o dispositivo de la adquisición del lenguaje, es donde nos propone la existencia de una caja negra innata o un dispositivo para la adquisición del lenguaje, capaz de recibir el input lingüístico, donde hace alusión a la idea de que el hombre tiene una tendencia natural e innata para aprender un idioma. La adquisición de la lengua materna va adherida al proceso de culturización y socialización. La teoría de Brunner o solución de problemas es donde Brunner habla de lo verdaderamente esencial que son las cogniciones y los contextos. Brunner sugirió que el niño aprende a usar el lenguaje para comunicarse en el contexto de la solución de problemas. La teoría de Piaget, en el enfoque cognitivo, es donde Piaget resalta la universalidad de la cognición y considera que el contexto crece de importancia y de influencia, según su teoría. El niño es su constructor activo de su conocimiento y del lenguaje. Piaget presenta una teoría integrada del desarrollo cognitivo, la teoría genética y formal del conocimiento a través del cual el niño debe dominar la estructura conceptual del mundo físico y social para adquirir el lenguaje. La teoría de Vygotsky, el enfoque sociocultural, es donde Vygotsky enfatiza los aspectos culturales del desarrollo y de las influencias históricas. Para él, la reciprocidad entre individuo y sociedad es muy importante. El contexto de cambio y de desarrollo es el eje de su estudio. La evolución del lenguaje y del pensamiento se da como consecuencia de un proceso social. La teoría de Skinner o del conocimiento es donde nos habla Skinner del aprendizaje se producirá por simples mecanismos de condicionamiento. Los niños en un principio imitarán para después asociar palabras a situaciones, objetos o acciones. Skinner señala que el desarrollo del lenguaje está condicionado por los estímulos externos, así que el lenguaje es la respuesta que el niño aprende. Tenemos también lo que son las competencias comunicativas y las competencias lingüísticas. Las competencias comunicativas son aquellas que se refieren a una habilidad para poder actuar y, como lo dice la palabra, para poder comunicarnos con otras personas. También es aquello que un hablante necesita saber para poder comunicarse de manera eficaz en contextos diferentes. Etapa prelingüística. Es la etapa en la cual el niño se prepara adquiriendo una serie de conductas y habilidades a través del espacio de relación. Es básicamente la interrelación entre el niño, el adulto y lo que se genera entre ellos, desde cómo se adapta e integra los estímulos dados por el medio, cómo busca, cómo interactúa, cómo se contacta, si comparte estados afectivos, si comparte conductas con otro. Por ejemplo, miran entre los dos un tercer elemento o persona compartiendo así los significados. Todo lo anterior garantiza en el niño la reciprocidad fundamental en la génesis de los precursores del lenguaje. Etapa lingüística. Aproximadamente cerca del año de edad comienza la etapa lingüística, es decir, el niño integra el contenido a la forma para un objeto determinado o personas determinadas. El lenguaje propiamente dicho se inicia por lo regular hacia los 18 meses. Solo cuando el niño ha alcanzado esa edad se han desarrollado funcionalmente los centros o áreas corticales del lenguaje. El día de hoy nos encontramos con la psicóloga Yukari. En este día nos permitió ella abrir un espacio en su agenda para informarnos más acerca de un problema que es la disfemia. Este trastorno lo hemos abarcado durante el semestre con diferentes aprendizajes y este día quisimos aprender un poco más. Bueno, primeramente cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes ejerciendo tu carrera? Pues dentro de lo que es el área clínica, que es el consultorio privado, tengo 2 años y tengo otros 2 años, pero dentro de lo que es la docencia en mi licenciatura. Todo lo que fue el 2018 y 2017 estuve dando clases en 2 centros de educación dentro de la licenciatura de psicología. Y ahorita estoy aquí, que es el Instituto de Neurociencias Aplicadas al Desarrollo. Aquí apenas tengo alrededor de 1 mes y medio, quizás. ¿Decidiste que esto era lo tuyo? Decir, yo quiero hacer eso. Pues anteriormente, antes de entrar a la carrera de psicología, estaba estudiando letras españolas.
Y de pronto como que me di cuenta que lo que yo quería saber, o sea, a través, por ejemplo, de la literatura, era pues conocer por qué hacemos lo que hacemos. Entonces decidí que tenía que cambiar de carrera, igual dentro de las humanidades, pero pues ya me dirigí a lo que es la psicología. Yo creo que es por un interés o por muchas preguntas que yo tenía y que quería responder, y que la carrera pues, me daba las herramientas para resolver esas preguntas. El tema de hoy, el tema de controversia es la disfemia. ¿Qué conoces tú acerca de este tema? Bueno, nosotros, los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, sobre todo los neuropsiquiatras, utilizamos un manual de diagnóstico que se conoce como DSM-5 ahorita, que es la edición nueva. Nosotros lo conocemos como trastorno de la fluidez del habla o bien tartamudeo, pero se maneja más como de la fluidez. Este trastorno está dentro de una clasificación que se llama trastornos del neurodesarrollo y son de inicio en la infancia. Sí, la disfemia, como ustedes lo mencionan, o el tartamudeo, se inicia pues, en la edad escolar, que es más o menos a los 3 años. Entonces siempre tiene un inicio en la infancia, y conforme va proyectándose en el desarrollo, más o menos cuando termina la adolescencia, pues los síntomas comienzan a disminuirse. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales síntomas de este trastorno? Pues, digamos, el niño, ¿sí?, va a tener, por ejemplo, repetición de sílabas, ¿sí?, constante, o puede tener interjección entre palabras o entre sílabas, o puede alargar, ¿sí?, las vocales, casi siempre son las vocales de un raro que las El lenguaje, como ya lo vimos, es un elemento fundamental en nuestra vida diaria, ya que permite comunicarnos con las personas que nos rodean. Es por ello que debemos poner atención cuando nuestros niños empiecen con sus primeras palabras, ya que desde ahí es donde podemos identificar si cuenta con algún tipo de trastornos del lenguaje. Estos trastornos son problemas que preocupan a los padres de familia y así también a nosotras como futuras docentes. De igual manera, afectan a su relación con los demás. Los retrasos del habla son problemas que los padres pueden ayudar a corregir. También se pueden prevenir potenciando la comunicación del bebé desde el nacimiento, ya que si el lenguaje no se da correctamente o naturalmente, se pueden tener graves consecuencias. En los trastornos del lenguaje están presentes algunos elementos que nos permiten entender más del tema, por ejemplo, retraso del lenguaje, que es cuando se presenta con su nombre, como su nombre lo dice, un retraso. En los componentes del lenguaje fonológico, semántico y pragmático, él no permite que el niño se exprese o no comprenda lo que los demás le quieren dar a conocer. Un trastorno específico del lenguaje es donde se tienen problemas en el desarrollo cognitivo, la capacidad interactiva y las competencias lingüísticas formales del niño. Presentan una notable repercusión sobre el aprendizaje de la lectoescritura y una persistencia del problema que llega hasta la vida adulta. Estos niños pueden tener serios problemas en el desarrollo de habilidades de interacción social. La afasia adquirida es cuando se pierde el lenguaje por una lesión hemisférica, la cual afecta la comprensión y la expresión del lenguaje. Existen también trastornos fonológicos, en donde está presente el retraso del habla, y como su nombre lo dice, hay un retraso en la adquisición del componente fonológico, es decir, hay una dificultad en la elección de sonidos para construir una palabra. Se habló de retraso del habla y retraso del lenguaje, en donde muchas personas pueden llegar a pensar que es lo mismo, pero no es así, ya que en el primero solo está afectado el nivel fonológico, mientras que en el retraso del lenguaje están todos los códigos afectados. Por último, podemos concluir que el conocer los diferentes trastornos y las causas y consecuencias que estos traen consigo nos permite saber que muchas de las veces las personas tienen a los niños con alguno de estos trastornos y no se dan cuenta hasta después de algún tiempo. Es importante que desde que se note alguna anormalidad en los niños se le dé el proceso adecuado
ya que hay trastornos que si se detectan a tiempo se pueden corregir y el niño seguirá con su vida normal.